finalmente vamos a terminar este video con la disolución por vía seca. La disolución por vía seca, al contrario de la disolución por vía húmeda, donde yo utilizaba algún tipo de líquido, esos líquidos eran siempre ácidos, al que le podría agregar o no algún tipo de oxidante, y podía hacer mezclas de ácido para que sea más o menos fuerte el ácido que yo le ponía. Acá no se agrega a ningún tipo de agregado de nada. Ahora, si yo no agregué ningún tipo de ácido para que me destruya la materia orgánica, ¿cómo hago para destruirla? Bueno, la otra opción es que la materia orgánica se destruya también por oxidación, pero producto de la aplicación de un calor muy fuerte. Ustedes saben que cuando una muestra orgánica ustedes le dan calor, esa muestra orgánica empieza a oxidarse. Pero cuando hablamos de calor estamos hablando de 400, 500, 600, 700 grados centígrados. Es lo que ustedes conocen como cenizas. Yo tomo una porción de muestra, la pongo en una cápsula de porcelana, y la cápsula de porcelana ¿a dónde va? A la mufla. Y la mufla puede estar a diferente temperatura. Esa temperatura dependerá un poco de qué elementos yo quiero analizar. No de la muestra que quiero analizar. Las muestras que uno quiere analizar pueden ser muestras de alimentos. Por ejemplo, de vuelta, puedo agarrar un pedacito de arroz, meterlo en una mufla, calentarlo a 500 grados. Para quien no conoce la mufla, es un horno, ni más ni menos, pero a muy alta temperatura. Y para cuando saco el arroz, lo único que quedó del arroz es la materia inorgánica, porque todo el almidón del arroz se terminó oxidando a dióxido de carbono por acción del calor. Las muestras farmacéuticas, las muestras ambientales, todas puedo trabajarlas por este tipo de vía seca. El problema que tiene en realidad la disolución por vía seca es que a veces yo puedo perder algún tipo de minerales. Puedo perder plomo, puedo perder hierro, puedo perder mercurio, arsénico. Por lo general, cuando yo quiero medir plomo, mercurio y arsénico, no puedo utilizar la disolución por vía seca porque los voy a perder. El resto de los elementos puedo utilizar disolución por vía seca, pero tengo que buscar en las tablas a qué temperatura le tengo que poner la mufla dependiendo de qué elemento quiero medir yo. ¿Qué pasa con la materia inorgánica? Bueno, la materia inorgánica termina formando carbonatos u óxidos que yo finalmente, óxido de calcio, carbonato de sodio, toda la materia inorgánica que yo tenía en la muestra se termina por acción del calor formando este tipo de compuestos. Si yo tenía cloruro de hierro, voy a oxidar esa muestra a óxido de hierro, por ejemplo. Si yo tenía cloruro de calcio, va a transformarse en carbonato de calcio. A veces son mezclas, es medio difícil saber qué va a salir de ahí. Pero sí sabemos que esos carbonatos y esos óxidos suelen ser solubles en ácidos. Puede pasar a veces que se forman sales inorgánicas que son insolubles. Y es por eso que, dependiendo del elemento que yo quiero medir, voy a tener que ver qué temperatura tienen que utilizar. En el trabajo ustedes van a tener, una de las partes que tienen que hacer es seleccionar un conjunto de muestras y pensar qué metodología voy a utilizar yo de tratamiento de muestra. Disolución por vía seca, dilución, disolución por vía húmeda, convencional o con microondas, si voy a hacer fusión. El objetivo no es que ustedes digan a qué temperatura van a poner, sino o qué ácido van a utilizar, o qué fundente van a utilizar, sino simplemente que digan cuál de estas metodologías creen para esa muestra que seleccionaron sería más apropiada. Podemos pensar un poco una comparación entre la disolución por vía seca o la mineralización por vía seca y la mineralización por vía húmeda convencional como por microondas. La principal desventaja que tiene la mineralización por vía seca frente a la desmineralización por vía húmeda es que
no solamente hay posibles pérdidas de los metales porque estoy calentando mi muestra a muy alta temperatura y los metales también se pueden evaporar, sino que además puede haber formaciones de sales insolubles que después voy a terminar perdiendo, sino que además el principal problema es que es un método muy largo. Si yo, por ejemplo, quiero analizar en orégano contenido de níquel, el orégano tal vez se me transforme en cenizas muy rápidamente. Elimina materia orgánica muy rápido. Ahora, si yo quiero analizar ese churrasco del que hablábamos, por ahí estoy durante 2 días con la muestra a 500 grados para poder eliminar la materia orgánica. Imagínense que es un requerimiento de energía eléctrica gigantesco. Y además no todas las muestras a veces las queremos pasar por una mufla, porque hay muestras que pueden largar mucho olor, pueden contaminar, pueden ser inflamables. Imagínense poner una muestra inflamable en la mufla. Entonces no todas las muestras de las queremos pasar por la mufla, sino que además tiene un alto costo energético y de días del tratamiento. La principal ventaja es que el equipamiento es baratísimo, ¿sí? Como bien gasté energía y tiempo, no gasté en el equipo, porque la mufla es un horno muy barato. Ahora, la disolución por vía húmeda convencional, la principal ventaja que tiene frente a la vía seca es que como no estoy calentando mucho, simplemente estoy calentando un poco con un ácido, no tengo mucha pérdida de los metales porque se volatilice el plomo. Puede pasar un poco, lo hay, pero muy poco. Además son métodos que son muy baratos, porque lo único que utilizo es una planchita y una mezcla de ácidos y lo caliento un rato. La principal desventaja que tiene es que imagínense que ustedes tienen que hacer 20 muestras al mismo tiempo, tienen que trabajar con 20 ácidos calientes al mismo tiempo. Es muy peligroso trabajar de esa manera. A veces no se puede estar analizando 20 muestras juntas por disolución por vía húmeda convencional porque es un peligro para el trabajador. Entonces esa es la principal ventaja, el peligro. En cambio, la disolución por vía húmeda de microondas no hay ningún peligro porque trabajan en envases cerrados. Esos envases de uno ponían una muestra y después iba adentro del envase, del segundo envase, del segundo sellador. La muestra ahí, no hay un gran peligro. Puede haber problemas, pero la gran mayoría de las veces no pasa nada. Y además, estoy trabajando con calentar encima por horno microondas, ni siquiera le pongo mucho, no le pongo ningún tipo de fuego ni de plancha calefactora. Entonces la pérdida, prácticamente no existe la pérdida de metales por volatilidad. Ahora, la principal desventaja es que el costo del equipo es altísimo, muy grande. Entonces, uno cuando trabaja en el laboratorio, si bien estos 3 métodos podríamos pensar que son reemplazables entre sí, aunque no siempre tan estrictamente, lo que hay que pensar es un poco qué tengo yo en mi muestra y a ver si quiero estar calentando y si puedo estar calentándola a 500 grados. Y después, en el caso de que puedo utilizar alguna vía húmeda, si yo tengo algún acceso a vía húmeda por microondas va a ser mejor, ya que no tengo ningún tipo de peligro como trabajador químico. ¿Cómo son los pasos para medir la absorción atómica? Bueno, ustedes primero que nada les llega la muestra, tratan la muestra para obtener una muestra líquida en un medio que sea levemente ácido. Luego, una vez que la muestra ya está en un medio ácido, ya la materia orgánica fue eliminada, ya tengo la muestra para analizar, tengo que preparar las soluciones de calibración para luego poder ir al equipo, elegir el elemento que quiero medir, seleccionar la longitud de onda, prender el mechero, seleccionar bien la altura del mechero, la zona en que yo quiero medir para que la absorbancia sea máxima, y luego voy a medir las soluciones de calibración. Cuando mida las soluciones de calibración voy a generar una curva de calibración. Con esa curva de calibración luego voy a poder medir mi muestra, mi solución que ya había tratado, y teniendo en cuenta mi curva de calibración y mi absorbancia, voy a poder entonces calcular la concentración de mi muestra a partir de la curva de calibración. Entonces la parte 2 del trabajo práctico es que en grupo analicen a partir de datos de curva de calibración y de la absorbancia de la muestra, calculen ustedes la concentración que tienen en diferentes muestras de diferentes elementos. Para saber cómo
a partir de los datos de la curva de calibración, cómo verdaderamente puedo generar esa curva, cómo puedo generar la curva a partir de los datos y cómo utilizo esa curva para finalmente calcular a partir de la absorbancia de la muestra la concentración en mi muestra, tienen otro video donde les explica cómo se trabaja con esos datos.